Bueno, digamos con lo que es la pérdida de pretensado por acortamiento elástico. Es esta expresión de aquí. La pérdida de fricción por el acortamiento elástico es igual a un factor K sub ES por el módulo de elasticidad del pretensado dividido entre el módulo de elasticidad del hormigón al momento del tesado por la tensión en el centro de gravedad del pretensado. ¿Sí? KS es igual a 1 y KS también es igual a N-1 sobre 2N. ¿Cuándo uso cada caso? Este es para elementos pretensados y este es para elementos posttensados. Fíjense que en lo que habíamos analizado antes, el acortamiento elástico se analiza en ambos casos, en pretensado y posttensado, pero los otros no se analizan en pretensado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? N es el número de cable para reemplazar la fórmula. Es decir, si yo tengo una viguita de este estilo, supongamos, yo voy a distribuir 3 cables y cada cable tiene 13 torones, digamos, voy a tener 3 cables con una cantidad X, que en este caso es 13, idéntica de torones. Entonces, N vale 3. ¿Sí? De esa forma. EP es el módulo de elasticidad del acero. ESI es el módulo de elasticidad del hormigón al momento del tesado. Esto es muy importante. Al momento del tesado. ¿Por qué? Porque normalmente en hormigón pretensado, en el caso de puentes u otros elementos, no se tesa cuando el hormigón haya terminado de fraguar, cuando no ha llegado, mejor dicho, a la resistencia de diseño. Supongamos que lo tesamos a 7 días, 10 días, 12 días, desde que empezó a fraguar, ¿sí? Desde que lo vaciamos. Entonces tenemos que utilizar un módulo de elasticidad de acuerdo a, a ese tiempo que lo hemos dejado fraguar al hormigón, ¿ya? Y el FCGP es la tensión en el centro de gravedad de las armaduras, considerando la fuerza de pretensado después de la transferencia. ¿Sí? Vamos a analizar entonces esta expresión de aquí, F'Ci es igual a D dividido entre C más D por D', todo esto multiplicado por F'C. Fíjense, vamos a tener que F'C es la resistencia de diseño a la compresión del hormigón. Es decir, yo he diseñado mi viga para que soporte 35 megapascales. Entonces yo aquí coloco 35 megapascales. D, días donde se realiza el tesado. Dijimos que lo vamos a tesar a los 12 días. Entonces aquí yo pongo 12. C ya es un valor, 2,24, un valor dado por la fórmula, es empírica, y D' es 0,91. Teniendo esos valores, reemplazo y consigo cuánto sería mi resistencia a la compresión del hormigón a los 12 días. ¿Sí? Mi tensión en el centro de gravedad del pretensado no es más que PI, que es la fuerza que se considera después de la transferencia. Esta fuerza que estamos, disculpen, es una fuerza que estamos, bueno, sufre lo que es nuestra transferencia y va a existir pérdida, ¿no ven? Vamos a tener pérdidas. En el caso del hormigón posttensado tenemos las pérdidas previas, que serían la de, ¿cómo se llama? La de hundimiento de anclaje, y también las pérdidas por fricción. Mientras que en el hormigón pretensado tendríamos que asumir un valor que normalmente varía entre 0,65 y 0,70 y depende principalmente de si es de baja relajación o de relajación normal. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita, está en la diapositiva. Y A es el área de la sección transversal de la viga, es la excentricidad entre el centro de gravedad de la viga y el acero pretensado. Ojo que no la trabajamos como viga compuesta, sino como viga normal.
I es el momento de inercia de la viga, mg1 es el momento debido al peso propio de la viga, ¿sí? Es esta expresión la que tenemos que utilizar para hacer nuestro cálculo de la fuerza, la tensión en el centro de gravedad del pretensado. Para calcular el P sub I, lo que les decía, la fuerza considerada después de la transferencia. Para el postensado, fíjense, este P sub O es un valor que nosotros estamos considerando, que, ¿cómo les digo? Es el valor de tesado que colocamos, el P sub O, en el gato. Digamos, el gato le da una fuerza que le genera una tensión a nuestro acero, ese sería el valor de P sub O. Puede variar 0,7, 0,75 del FPU, ¿sí? Y a ese valor hay que restarle, a esta fuerza hay que restarle lo que sería la fuerza que se genera por la pérdida de fricción y la pérdida de hundimiento de anclaje. Por eso estas tensiones las multiplicamos por el área pretensado y tenemos estas pérdidas expresadas como fuerza. Y se las restamos, como les digo, a la fuerza inicial de tesado, la que se le aplica con el gato. ¿Sí? Aquí está el P sub O, es este FPJ por AP, y este FPJ varía en 0,70, 0,75 FPU. ¿Sí? Normalmente el ingeniero les dice, estamos trabajando con 0,70, 0,75 FPU, es lo que yo usé para el diseño. Ya con eso ustedes calculan la pérdida. Es el valor que tienen que colocar aquí en el P sub I. ¿Sí? Y para el pretensado vamos a tener que el P sub I va a ser igual al P sub O, y esto es igual a 0,65 FPU. Vamos a hacer un repaso rápido. Fíjense, ahí 0,65, 0,7, depende si es de relajación normal o de relajación baja. Es decir, si es aliviado para los de relajación normal o si es estabilizado para los de baja relajación. Directamente esto tiene que ver lo que es la relajación del acero, como dice su nombre, que es la pérdida de tensión del acero por las tensiones constantes a lo largo de su longitud. ¿Sí? Vamos a analizar esto comparando el postensado con pretensado. Fíjense, nos está diciendo que PI es la fuerza que se considera después de la transferencia. En el postensado existe pérdida después de la transferencia, las que son estas instantáneas que estamos analizando, que serían las de fricción y las de hundimiento o anclaje. Mientras que en el pretensado no tenemos esas pérdidas, pero se hace una consideración de 0,65, 0,7 de FPU. Tal como se hace aquí igual, digamos, se considera un 0,7 FPU y aparte se le restan estas pérdidas. ¿Sí? Deducción. Para este análisis, primero que nada, tenemos que aplicar la ley de Hooke en el hormigón, que sería la deformación unitaria, es igual a la tensión sobre el módulo de elasticidad. El concreto, la tensión es igual a PI sobre el área del concreto, es decir, esta fuerza que estamos calculando. Y con esa expresión podemos ir a hacer el análisis del acero y el hormigón a través de la ley de Hooke, porque están trabajando juntos, ¿no? Vamos a tener que la tensión es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Y vamos a decir que esta tensión va a ser nuestra pérdida de tensión por acortamiento elástico. Va a ser igual, cambiando un poquito el orden, el módulo de elasticidad del acero por esta deformación unitaria debido al acortamiento elástico, que no es más que esta expresión de aquí que estamos analizando. Este acortamiento elástico se da en lo que es el hormigón, ¿no? Bueno, hay un trabajo conjunto entre acero y hormigón. Lo reemplazamos y fíjense que se forma aquí. S sobre S, que sería nuestro valor de N, ¿no? Y PI sobre AC, que sería la tensión en el centro de gravedad del pretensado. Pero, ojo, que nosotros tenemos que tomar en cuenta la excentricidad. ¿Sí? Por eso nuestra expresión es un poquito diferente si la analizamos la que tenemos acá. La acá tiene en cuenta todo el efecto que tendría nuestra excentricidad y nuestro momento por carga propia.
de peso propio. Aquí esto es una simplificación que se hace a la hora del análisis, pero podríamos cambiarle el nombrecito para que no haya confusión y esto llamarlo FC, simplemente. ¿Sí? Que no es más que PI sobre AC. Pero lo vamos a entender de esa forma. Ojo, esto aquí, se los repito, para que no haya confusión. Este PI sobre AC es una representación de nuestro cálculo de tensión en el centro de gravedad del pretensado. ¿Sí? La fórmula que vamos a utilizar no es esa, es para la deducción. Es esta aquí la que vamos a utilizar. ¿Ya? Y de esta expresión, nosotros vamos a tener que KES, ¿se acuerdan el elemento que aparece, este factorcito que aparecía al comienzo? KS aparece por el efecto de pretensado y de posttensado. Para el pretensado decíamos que era 1. ¿Por qué es 1? Porque cuando nosotros hacemos el tesado de los elementos de acero para una viga, un elemento prefabricado, pretensado, vaciamos y tesamos al mismo tiempo. Es decir, nosotros ya tenemos nuestro acero tesado y simplemente le vaciamos el hormigón encima y endurece teniendo ya el acero con una tensión. ¿Sí? Ya se transmite directamente, entonces ocurre que cuantos aceros coloquemos trabajan al mismo tiempo dándole esta compresión al hormigón. ¿Ya? Mientras que en el posttensado nosotros tenemos que considerar que vamos tesando los cables por separado. Primero un cable, luego otro y luego otro. Entonces es como que lo hiciéramos por turno. ¿Sí? Entonces, nosotros analizamos que este efecto se va a representar por esta expresión de aquí, como si fuera una sumatoria, ¿no? n-1 sobre 2n. Hay algunos libros que lo representan como una sumatoria. De esta forma, nosotros para posttensado tenemos que aplicar esta formulita y para pretensado directamente asumimos 1. ¿Sí? Y aquí ya quedaría nuestra presión final, que es lo que hemos visto al comienzo de la explicación de acortamiento, de pérdidas por acortamiento, de pérdidas por acortamiento elástico. Y ahora tendríamos que ver las pérdidas diferidas. Son pérdidas que se dan a lo largo del tiempo y dependen de los materiales y su comportamiento, como habíamos visto. ¿Sí? La fórmula aproximada para este cálculo es esta aquí. Delta FPLT es igual a 10 veces el área pretensado sobre el área gruesa por FPI, por KH y por KF, más 82,7 por KH por KF, más delta FPR. ¿Sí? APS sabemos que es el área de acero pretensado, FPI es la tensión del acero de pretensado al momento del tesado, ¿sí? Este FPI también lo podemos representar como un FPJ. FPJ, ¿sí? Que es la tensión que nosotros estamos colocando al momento de tesar. Como dice su nombrecito aquí, es al momento del tesado. Es decir, a mi gato yo le voy a decir que va a trabajar con el 70% del FPU del acero. Entonces, FPJ va a ser 0,70 del FPU. Si es 190 kilopondios milímetro cuadrado, lo multiplico por 0,7 y ese sería mi FPJ o FPI para esta fórmula. ¿Sí? Luego tenemos el AG, que es el área de la sección transversal de la viga, de aquí. Tenemos KH, que es el factor de corrección por humedad relativa del ambiente, que es igual a 1.7 menos 0.01 por H. Me van a decir que, por ejemplo, Santa Cruz tiene un 67% de humedad relativa en el ambiente. Entonces, mi factor de corrección para las pérdidas diferidas, este KH, simplemente 1.7 menos 0.01 por 67%. Y así calculo mi KH que iría directamente aquí y aquí. ¿Sí?
Y luego también tendríamos un KF, que es el factor de corrección por la resistencia específica del hormigón al momento de la transferencia del pretensado al hormigón. Disculpen aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este, al, al elemento. Elemento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tenemos que corregir esta resistencia específica. No se olviden que estamos nosotros utilizando una fórmula empírica para el F'6. Entonces tenemos este factor KH porque existe esta corrección necesaria que tenemos que aplicar. ¿Ya? Sería 34,5 dividido entre 6,9 más F'6, es decir, la resistencia del hormigón al momento del tesado, a los días donde nos toque tesar, tenemos que calcular ese F'6, que es de acuerdo al F', que es nuestra resistencia a la compresión de diseño. ¿No no se olviden que esta fórmula es aproximada. Si ustedes quieren hacer un análisis mucho más correcto, tendríamos que utilizar la fórmula, estas formulitas que el ingeniero nos dio que son más largas, pero para su examen nosotros vamos a utilizar las fórmulas aproximadas porque no son tan, no tenemos tanto tiempo en el examen, ¿no? Y nos da un valor bastante cercano al real, ¿sí? Y fíjense, ya conocemos cómo calcular conocemos cómo calcular conocemos cómo calcular y este aquí. Pero, ¿qué pasa con este aquí? Nosotros tenemos que calcular la relajación del acero, que tiene dos fases. Una primera y una segunda fase. Tiene su formulita, pero nosotros, para aproximar, porque como les digo, estas son fórmulas aproximadas, empíricas aproximadas, vamos a asumir para la fórmula aproximada de acuerdo al tipo de acero que tengamos. Para aceros de baja relajación y los aceros alivianados o de relajación normal, ¿no ven? Vamos a asumir 16.5 megapascales para los de baja relajación y los alivianados de 68.9 megapascales. Hay que tener algo en cuenta aquí. Como les dije, la relajación se calcula en dos fases. La primera fase, ¿dónde está? Es esta formulita de aquí. R1, que no es más que el FPT, ahorita les voy a explicar qué es cada término, dividido KL por... Aquí está eso. Esto era FPT. Dividido FPY y menos 0.55. ¿Sí? Donde FPT es nuestra tensión en el cable de pretensado inmediatamente después de las transferencias. Nos dice que no tenemos que tomar un valor no menor a 0.55 FPY. ¿Sí? FPY, lo que vemos aquí, es nuestro límite de escurrimiento. Este FPT entonces va a depender si es posttensado o pretensado, y tenemos que considerar las pérdidas de fricción, hundimiento de anclaje y acortamiento elástico. Para el caso de pretensado, simplemente acortamiento elástico, ¿no? Y este factor KL varía puede ser o 30 o 7. 30 es para aceros de baja relajación y 7 es para los otros aceros, ¿sí? Y para el cálculo de esta pérdida por relajación del acero en segunda fase, simplemente agarramos el de la primera fase y lo multiplicamos por 2. O sea, es como que asumimos, bueno, no lo multiplicamos por 2, disculpen. Sería el mismo FP R1, ¿sí? La pérdida de fricción por relajación del acero
en segunda fase es igual a la pérdida de fricción de relajación en primera fase. Y este de aquí sí que es la suma de ambos. Delta F R1 más delta F R2. En su examen ustedes directamente asumen este o este de acuerdo a que les diga. Si es un acero de baja relajación o estabilizado, o si es un acero alivianado o de relajación normal. ¿Sí? Asumen 16.5 megapascales o 68.9 megapascales. Si quieren ser, como les digo, un poquito más, calcular de una forma más correcta, pueden aplicar estas formulitas aquí. En la primera fase nosotros podemos asumir 8 megapascales para acero, ¿cómo se dice? De baja relajación, los que son estabilizados, ¿no? Podemos asumir 8. Entonces, para la segunda fase, si también es 8, sería 16 megapascales. Por eso trabajan con 16.5 megapascales para los de baja relajación. ¿Sí? Y de esa forma ya tendríamos calculado también el delta FPR. ¿Sí? ¿Qué más? Estas fórmulas de aquí, todas ellas las tenemos que trabajar en megapascales y en milímetros. Pueden hacer las conversiones, kilopascales en centímetro cuadrado, todas esas cositas, pero trabajen en megapascales y milímetros para que les salga todo en megapascal y no tengan ningún problema a la hora de hacer la conversión de unidades ni estar haciendo trabajos dobles. ¿Sí? Eso serían entonces las deducciones que teníamos que ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Ya las siguientes auxiliaturas nos meteríamos de lleno a lo que sería el cálculo de estas pérdidas. Vamos a resolver mi modelo de examen de mi semestre y voy a buscar de otros semestres a ver. ¿Sí? ¿Está todo claro? O sea, las pérdidas de relajación del acero aproximadas, estas que les digo 16.5 y 68.9 megapascales, son valores permitidos de asumir por AASHTO, ¿ya? Por la normativa AASHTO del análisis que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? Está bien, Auxi, lo va a subir el PDF, ¿no? Sí, se los voy a subir al Classroom y el videito se los voy a pasar, no sé si al grupo o al Classroom, porque creo que me estaba quedando sin memoria. Ah, ya, Auxi, está bien. Sí, está claro. No creo que estas deducciones se las pregunten directamente a ustedes en su examen final, no lo sé, la verdad. Estudienlas. Yo en mi semestre no las tenía a mano, tan a mano. Bueno, sí, porque el ingeniero las pone en su libro, pero algunas cositas yo no les entendía y las tuve que investigar en otros libros. Así que yo ya se las doy aquí para que ustedes las estudien y tengan ¿cómo se llama? Un aprendizaje más integral. Porque para los que les interese postularse para auxiliatura, al menos en mi caso, a mí justamente me preguntó la deducción de pérdidas por hundimiento de anclaje. ¿Sí? Por si a alguno le interesa, sería bueno que las estudie y se las aprenda. Si no hay alguna otra duda, aquí finalizamos la clase y ya yo les subo el video y el archivito. Listo, que tengan buenas noches.